Viernes 1 de febrero del 2013. Asunto: CUGC 87CAA. 5 horas. Fue Schlegel quien conceptualizó la reflexión, que es por eso un concepto romántico, y que Walter Benjamin definirá como el pensamiento que se refleja a sí mismo en la autoconciencia. Mi abuela hablaba de no tener que arrepentirse. Mi padre también, pero mi padre actuaba al mismo tiempo su arrepentimiento. En mi padre era una amenaza que parecía revertir continuamente sobre él. Schlegel era lingüista y Schelling se enamoró de su mujer, que era 12 años mayor que él. Eso es algo puramente anecdótico, pero a mí me ayudará con la complicación que me surgió con sus apellidos. A Helene Hunt, exclusivamente, se la conoce por esa obra de epístolas que te hacía llegar ayer y que dirige desde su América al 84 Charing Cross Road londinense. A Anne Bancroft el libro le fascinó y su marido, el productor Mel Brooks, adquirió los derechos sobre él para regalárselo por su cumpleaños, que aquí, en la versión filmada, se tituló La carta final. Mas Boar, el bioquímico haitiano, nos explica que el zombi es algo completamente espiritual, porque él no cree solamente en el poder del veneno, y para entenderlo, uno debe entender cómo funciona el alma de los hombres. Husserl habla de 3 pasividades y de 2 intencionalidades, y para Husserl, los instintos, las pulsiones y las afecciones constituyen la pasividad originaria, y el alma es la sensibilidad, es un alma sensible, una pasividad secundaria, que instituye un fondo sensible que no necesita del yo activo para existir, y hace que, según la profesora a la que estoy leyendo, la conciencia se extienda a la pasividad asociativa. Maswar continúa explicando que lo que los Bokor, los brujos del vudú, les traen al ser humano como castigo es solamente la parte espiritual, que tiene que ver con la libertad de voluntad, y lo que llama la sociedad sagrada es quien realiza el juicio contra esa persona, que él designa como mala persona o persona antisocial. Y Maswar también declara que las personas de su pueblo atraviesan por 16 existencias, 8 como hombres y 8 como mujeres, con el objetivo de la purificación y la ganancia de conocimiento, porque al final se reunirán en Dios y serán los encargados de cuidar de las cosas vivas del universo. Así que los sacerdotes vudú gozan de una gran reputación entre la gente de la zona. Son los líderes espirituales, los maestros, los políticos, los curanderos, pero todo su poder deriva de su habilidad para comunicarse con el mundo ancestral de los espíritus y manipular los poderes sobrenaturales. Así que, como comprenderemos, el miedo generalizado por la amenaza de la zombificación les ayudará bastante, como al sacerdote católico le ha ayudado desde hace 2000 años el infierno, o en el caso de Darwin ayudaba el descrédito. Todo ser humano con alguna conciencia se sentirá atemorizado ante lo que considere más grande, inevitable y poderoso que él. Y lo cierto es que, dada nuestra vulnerabilidad, prácticamente idéntica presión ejerce un miedo que otro, ya que con que suframos de uno solo, el resultado será el mismo. Pero mi idea de una nación vibrante a pesar de su miseria, que no recuerdo bien qué intelectual había depositado en mí, ha claudicado ante la evidencia de esa realidad de cómo la totalidad de la población está siendo manipulada a través de la creencia y a través de la letalidad de la tetradotoxina, de la bacteria que ingiere con las algas del pez globo, que en la zona de Haití se conoce por pez sapo, por la que las neuronas, al encontrar alterados los canales de sodio y que son responsables de los potenciales de acción, no pueden producir impulsos que permitan a los músculos contraerse, produciendo parálisis y tal vez catalepsia, capaz de causar daños permanentes en las áreas del lenguaje.
la memoria y la voluntad. ¿Qué es la voluntad? A lo que creo que se refería Maswar, formado dentro del marco racional de la ciencia, pero al que la ciencia olvidó extraerle sus creencias. Así que la ciencia de una sana racionalidad no es garantía. Entonces, ¿será la de la ciencia una racionalidad irónica, querido profesor? No, y yo solo me siento justificada a exponer las cosas tal como son, tal como las cosas son. Como con Kender o Rojas Marcos o Mora ante mí misma, a presentárselas a tú mi reflexión, no a hacer verdaderamente doctrina o a predicar. Si yo las pienso, ellas por sí mismas me dicen de sí, pero yo se las presento el sentimiento, que no sé si para todos eso es posible, como no lo es para muchos de nosotros el desarrollo de una intelectualidad, aunque para mí tal cosa sería imposible si no lo verbalizo y luego lo escucho, o no lo escribo y luego lo leo y lo escucho. Como dijo Marías, en Corazón tan blanco, los oídos no tienen párpados y por eso no pueden cerrarse, o algo como eso que recuerdo así. Te deseo que tengas un buen día. Sábado 2 de febrero del 2013. Asunto: CA 98GU. 5 horas. Ayer me precipitaba al escribir que había sido Schlegel quien conceptualizara el concepto romántico de la reflexión. Tal vez porque Luis lo induce así, porque tal vez la historia lo recogió así. Concepto ahora sí indudablemente schlegeliano, es el de la plena infinitud del absoluto, que distanciará progresivamente a Schlegel de las doctrinas fictianas, porque no parece que fuese lo indicado por Fichte que el arte terminara por ser el centro de la reflexión, ya que Fichte, en 1797, en su ensayo de una nueva doctrina de la ciencia, presenta a la inmediatez y a la infinitud como los dos momentos conjugados del movimiento reflexivo, solo que será el culto el infinito hacia el que derivarán esos primeros románticos. Schlegel, Novalis, Hölderlin, que se debatirá en su lucha contra la enfermedad mental, agitación motora, largos paseos sin rumbo, escasa orientación espaciotemporal, frecuentes accesos de ira y una inteligible e incontrolable verborrea por lo que fue declarado como incurable, siendo puesto al cuidado de un ebanista que le admiraba por algunas de sus obras y haciéndose cargo de los gastos de manutención su madre. Vivió confinado por la enfermedad en lo que designan como locura pacífica por 36 años más. Luego, tengo previsto cerciorarme de si lo que ayer declaraba acerca de esos canales de sodio tenía algún sentido, y el temario se abrió la primera por esas páginas, que la memoria no recordaba cuáles eran, y sin embargo los dedos se mostraron diestros sobre el libro, pero solo tal vez porque los dobleces que yo dejé el primer día en esas hojas eran reconocibles, porque lo eran, y porque así los pensé. Que no imaginaba yo que la desaparición de Watson, como autor del mismo, hubiera tenido que ver con este tipo de desafortunadas declaraciones racistas a las que Esteban Jasón, el hombre del sí, nos emitía. Pero yo estoy revisionando estos días el cine de Coixet, y habrá un cortometraje documental relacionado con el mal de Chagas que pudiera ser que Darwin también hubiera padecido, pero En mi vida sin mí nos ofrece la visión más romántica del cáncer, que yo no me hubiera atrevido jamás a imaginar, porque esta nueva heroína, que es para ella Sarah Polley, recibe un diagnóstico terminal, y Coixet nos presenta una enfermedad silenciosa que puede ser vivida prácticamente como una anemia, que hasta yo, si me dejaran elegir, firmaría por una enfermedad tan romántica como esa,
y que no fue esa la realidad que yo conocí cuando conviví con el cáncer de mi abuelo, y que me ha preocupado algo, porque lo mismo que yo asistía anonadada a la dulce, heroica y aséptica muerte de Sarah Polley, sin prácticamente más síntoma que un desmayo, y una vez que la vimos vomitar, miles de personas habrán experimentado algo como lo que se nos seduce para que sintamos y pensemos, a través de esa increíble fortaleza de espíritu. Y luego, oh tormenta, es que había tormenta en ese momento, esta directora se manifestará sarcástica si alguien le pregunta qué tipo de cine cree que habría rodado en Nacer Hombre. Y yo pienso que si hubiera nacido hombre y no hombre homosexual, desde luego, no habría mostrado ninguna preocupación por hacerle la manicura a Sarah Polley, como una de esas 8 o 10 cosas vitales que uno se plantea hacer antes de morir. Pero me sorprendió otra cosa, al margen, porque esta película es del año 2003, y el médico que le explica a la protagonista su prognosis le dice que, al ser sus células tan jóvenes, nada pueden hacer por ella, y por eso el proceso será galopante, porque de ser una mujer en el climaterio o en la menopausia, este se habría lentificado, es decir, en el 2003 ya se hablaba de lo que luego parece que se confirma en la secuenciación de los genomas de la leucemia linfática crónica, que es la mayor virulencia de las células inmaduras que sufren la enfermedad. Y otra cosa que te quería comentar es mi asistencia a la conferencia de Itziar Laka, que es catedrática de lingüística, como Schlegel, y por contemporaneizar, y lingüística como procesamiento del lenguaje, porque esta conferencia se titulaba La vida secreta de las palabras, y aquí Itziar admira esa obra también de Coixet, y reconocía que siempre había querido titular una conferencia suya así, a la que presentó un tal Manuel Carreiras, titulado como director científico del BCBL, que dijo que las palabras se descomponían como los cuerpos se descomponen en células. ¿Que tú a eso qué dirías? Porque aunque exista la apoptosis y la muerte celular, sea un hecho masivo y fundamental, la inmediatez finita del proceso no pienso yo que sea la de la descomposición, sino la de la composición. Y los cuerpos, los organismos, se componen de células, pero aunque se compongan de células, un organismo lo es, porque lo que lo origina es un binomio de la vida. Que la catedrática Laka asegura que tenemos una manera de pensar en las palabras, el lenguaje que dice que hace que se enmascare, pero cuando alcanzamos el punto Fox P2, yo reconozco que esperaba algo más de ese punto, por otras conferencias a las que había asistido, y esta catedrática ha utilizado en menos de 1 hora por 3 veces la expresión contraintuitivo. Parecería algo contraintuitivo, pero aunque sea catedrática de lingüística, me sentiría tentada a decirle que no gusta de lo que no domina, con perdón claro. O, también flipante en 2 ocasiones, que eso supongo que es lo que se espera de una catedrática en la posmodernidad. Bien, recordé que fue Chomsky quien me habló de Eti, como la panacea de la democracia, y sé que Chomsky le debe a Humboldt lo que Schlegel a Fichte. Cuídate mucho. Viernes 1 de febrero del 2013. Asunto: CUGC 87CAA. 5 horas. Mi padre también, pero mi padre actuaba al mismo tiempo su arrepentimiento. En mi padre era una amenaza que parecía revertir continuamente sobre él. Schlegel era lingüista y Schelling se enamoró de su mujer, que era 12 años mayor que él. Eso es algo puramente anecdótico, pero a mí me ayudará con la complicación que me surgió con sus apellidos. A Helene Hunt, exclusivamente, se la conoce por esa obra de epístolas que te hacía. Fue Schlegel quien conceptualizó la reflexión, que es por eso un concepto romántico,
y que Walter Benjamin definirá como el pensamiento que se refleja a sí mismo en la autoconciencia. Mi abuela hablaba de no tener que arrepentirse, de llegar ayer y que dirige desde su América al 84 Charing Cross Road londinense. A Anne Bancroft el libro le fascinó y su marido, el productor Mel Brooks, adquirió los derechos sobre él para regalárselo por su cumpleaños, que aquí